Soy una mujer de 28 años que recientemente se comprometió con su novio de 7 años, Liam, que ahora tiene 30. Me propuso matrimonio durante un viaje sorpresa a la playa y fue todo lo que había soñado. Una puesta de sol, el sonido de las olas y Liam de rodillas con el anillo más hermoso que jamás había visto. Todo fue perfecto y yo estaba encantada. Sin embargo, si conocieras a mi familia, sabrías que nada en mi vida puede ser sencillo. Mi hermana menor, Emma, que tiene 26 años, siempre ha sido el centro de atención. Ella es la niña de oro de la familia y mis padres siempre la han mimado, pase lo que pase. Si ella se equivocaba, tenían excusas preparadas. Si yo tenía éxito, encontraban una manera de restarle importancia en comparación con ella. Emma se nutre de esta dinámica y así ha sido desde que tengo memoria. Cuando llamé para contarle la noticia de mi compromiso, mi madre se emocionó, bueno, durante unos 2 segundos. Luego me preguntó si Emma ya lo sabía. Mi padre intervino para recordarme que no hiciera sentir a Emma excluida, lo cual era extraño, porque se trataba de mi compromiso, no de una actividad grupal. Fue una señal de alerta, pero lo dejé pasar. Para celebrar el compromiso, mis padres sugirieron unas vacaciones familiares en un resort junto a la playa. Dijeron que sería una oportunidad para que todos se relajaran y se conectaran. Liam estaba indeciso, pero lo convencí de que estaría bien. Después de todo, pensé, ¿qué es lo peor que podría pasar? Emma llegó tarde, como siempre, caminando como si fuera la invitada de honor. Ella parecía molesta todo el tiempo. Al principio, pensé que era por el calor, pero su mal humor se hizo evidente durante la cena. Hizo comentarios sarcásticos sobre el tamaño de mi anillo, comparándolo con el que le regaló su prometido Jason. Liam realmente se volvió minimalista, ¿eh? Dijo ella, riendo. Jason parecía incómodo, pero nadie dijo nada. Era el estilo típico de Emma. Siempre encontraba una manera de arruinar el momento sin ser abiertamente conflictiva. Al día siguiente, decidimos tomarnos algunas fotos familiares junto al agua. Mi madre quería una foto de Emma y yo juntas, tomadas de la mano, y yo acepté de mala gana. Emma me agarró la mano e hizo como si admirara el anillo. ¿Estás segura de que no se caerá? Es tan ligero que podría flotar, bromeó. Forcé una sonrisa, pero pude sentir a Liam tensarse a mi lado. Entonces sucedió. Emma me sujetó la mano con demasiada fuerza y antes de que pudiera reaccionar, arrojó mi anillo al océano. Fue tan rápido que apenas lo procesé. En un momento me estaba sujetando la mano y al siguiente jadeaba dramáticamente y decía, «Oh, no». Todo se volvió loco. Ni siquiera intentó ocultar la sonrisa burlona que tenía en el rostro. Todos se quedaron paralizados. Mi madre fue la primera en hablar, regañándome por reaccionar de forma tan dramática. Mi padre sugirió que había sido un accidente. Liam y yo ya estábamos en el agua, buscando frenéticamente, pero las olas hacían imposible ver nada. Después de lo que pareció una eternidad, nos dimos por vencidos. El anillo había desaparecido. La disculpa de Emma fue la guinda del pastel. Lo siento mucho, dijo, con un tono lleno de sarcasmo. No quise que pasara esto. Tal vez no deberías usar algo tan suelto la próxima vez. Mis padres, en lugar de pedirle cuentas a Emma, me dijeron que debía dejarlo pasar porque los anillos se pueden reemplazar. Liam estaba furioso y quería que nos fuéramos de inmediato. Yo también estaba furiosa, pero no estaba lista para dejar que Emma ganara. Irse significaría que ella se saldría con la suya, y yo estaba cansado de ser el que se echara atrás. Esa noche, mientras todos los demás fingían que nada había pasado, llevé a Emma a un lado para confrontarla. Ella puso los ojos en blanco y me acusó de reaccionar exageradamente. Siempre eres tan sensible, dijo. No es mi culpa que no sepas aceptar una broma. Jason, el prometido de Emma, escuchó parte de nuestra conversación. Parecía realmente sorprendido cuando le conté lo que había hecho. No lo decía en serio, dijo débilmente, pero su expresión decía lo contrario. Me di cuenta de que estaba empezando a ver una faceta de Emma que no había visto antes. El resto del viaje fue tenso. Mis padres no paraban de intentar hacerme sentir culpable para que perdonara a Emma, diciendo cosas como que estaba muy estresada planeando su boda y que la familia era más importante que una joya.
Liam se quedó a mi lado y me animó a mantenerme firme. Al final del viaje, supe que no era algo que pudiera ignorar. Emma había ido demasiado lejos y la constante tolerancia de mis padres solo la había empeorado. Era hora de que afronte las consecuencias de sus acciones. Por una vez, no iba a dejar que arruinara otro momento importante de mi vida sin contraatacar. Mientras preparábamos el equipaje para irnos, decidí que ya no era la persona más importante. Emma no iba a salirse con la suya, no esta vez. Si ella quería jugar, yo le demostraba que yo también podía jugar. Actualización 1. Después de las desastrosas vacaciones familiares, no podía dejar de pensar en lo que había hecho Emma. Cada vez que intentaba olvidarlo, su cara de suficiencia, su disculpa sarcástica y las excusas de mis padres se repetían en mi mente. Liam me recordó que Emma no era intocable y tenía razón. Si ella quería jugar, yo finalmente estaba listo para jugar de vuelta. El primer paso era recopilar información. Emma siempre había sabido presentarse como perfecta ante quienes no la conocían bien, pero yo sabía que no era así. Empecé a revisar en silencio sus cuentas de redes sociales, prestando más atención de lo que solía hacerlo. En su Instagram, noté algunos comentarios crípticos debajo de sus fotos de un chico al que no reconocí. Los comentarios no eran directamente coquetos, pero definitivamente eran más personales que cualquier cosa que Jason hubiera escrito. Hice clic en su perfil y descubrí que trabajaba en la misma empresa que Emma. Liam, siempre mi cómplice, me animó a investigar más a fondo. Sugirió que si a Emma no le molestaba ser imprudente frente a su familia, no había forma de saber qué podría estar escondiendo en otro lado. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara más pistas. Un conocido en común había etiquetado a Emma en una historia de meses atrás. En el vídeo, ella estaba bailando en un evento de trabajo con el mismo compañero de trabajo. Jason no estaba allí y Emma estaba actuando demasiado cómoda con este chico. Guardé el vídeo, por si acaso. Fue en esa época cuando Jason me llamó. No me lo esperaba, pero me dijo que quería aclarar lo que había pasado en la playa. Admitió que se había sentido incómodo con el comportamiento de Emma, pero que se sentía atrapado porque sus padres siempre habían estado de su lado. Entonces soltó una bomba, llevaba meses dudando de su relación. El temperamento y el egoísmo de Emma habían empezado a cansarlo, pero se sentía demasiado comprometido como para echarse atrás. Esa conversación consolidó mi determinación. Emma se había hecho esto a sí misma, pero sus padres solo lo habían empeorado al permitirle que lo hiciera. Recuerdo cómo había saboteado a su exnovio en la universidad, difundiendo rumores sobre él solo porque había roto con ella. Esa no fue la única vez que lastimó a alguien para divertirse. Era un patrón y finalmente iba a detenerlo. La siguiente vez que visité a mis padres, les hablé sobre su comportamiento. Señalé que siempre defendían a Emma, sin importar lo que hiciera. A mí me desestimaban, me llamaban celosa y me acusaban de exagerar las cosas. Mi madre incluso intentó hacerme sentir culpable diciendo que estaba destrozando a la familia. Me fui ese día sabiendo que no iban a cambiar, pero no lo hacía por ellos. Lo hacía para asegurarme de que Emma afrontase las consecuencias de sus acciones. Una noche, me comuniqué con la exmejor amiga de Emma de la escuela secundaria, alguien con quien había cortado su relación años atrás después de una discusión. Me sorprendió que estuviera ansiosa por hablar. Compartió historias sobre cómo Emma la había manipulado a ella y a otros, mintiendo a menudo para salirse con la suya. Luego mencionó algo impactante. Emma había estado enviando mensajes de texto a alguien con quien trabajaba, un compañero de trabajo rico que, según había insinuado, estaba interesado en ella. Esa era toda la confirmación que necesitaba. No iba a acusar a Emma de engañarme sin pruebas, así que comencé a hacer planes. Durante una cena familiar, mencioné a mi compañero de trabajo de manera casual, como si alguien más me hubiera hablado de él. Emma no negó conocerlo, pero pareció enojada y no le dio importancia. Su reacción fue suficiente para sembrar la duda en Jason, que estaba sentado a la mesa. Más tarde, me di cuenta de que la observaba con más atención. Mientras tanto, Emma seguía con su actitud petulante, tratándome como si yo fuera irrelevante. En un momento dado, me acorraló y sonrió, diciendo que ella siempre sería la favorita, sin importar lo que yo hiciera. Eso solo me hizo estar más decidido a desenmascararla.
La sospecha de Jason aumentó a medida que las excusas de Emma se volvían menos creíbles. Ella comenzó a cancelar planes con él y a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Él volvió a confiar en mí y me dijo que algo no estaba bien. Esa misma noche, finalmente conseguí la evidencia que necesitaba. La ex amiga de Emma tenía capturas de pantalla de Emma enviándole mensajes de texto a su compañera de trabajo sobre escabullirse juntas y cómo Jason nunca se enteraría. Me los envió y sentí una mezcla de ira y satisfacción. Emma se había preparado para esto y ahora no había salida. Cuando le mostré los mensajes a Liam, estuvo de acuerdo en que era hora de actuar. No iba a enfrentarme directamente a Emma. Eso solo le daría la oportunidad de torcer las cosas a su favor. En cambio, decidí dejar que Jason viera la verdad por sí mismo. Emma había arruinado uno de los momentos más felices de mi vida y ahora estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Actualización 2. La cena de cumpleaños de Jason se llevó a cabo en un pequeño y lujoso restaurante en el que Emma había insistido. Le encantaba ser el centro de atención y se había esforzado al máximo con las decoraciones, un pastel y una lista de invitados que incluía amigos y familiares en común. Era el entorno perfecto para lo que había planeado. Liam y yo llegamos temprano y nos sentamos en el otro extremo de la mesa, desde donde podíamos ver todo con claridad. Llevé una carpeta manila sencilla, escondida discretamente en mi bolso. Emma estaba en su elemento, prácticamente pegada al lado de Jason. Ella se rió a carcajadas. Le tocó el brazo cada vez que tuvo la oportunidad y se aseguró de que todos se dieran cuenta de lo enamorados que estaban. Jason le siguió el juego, pero yo podía ver las grietas en su fachada. No era tan receptivo como de costumbre y sus sonrisas forzadas dejaban entrever las dudas que había compartido conmigo. Al principio, la cena transcurrió sin problemas. Todos charlaban y disfrutaban de la comida, y Emma se aseguró de que la conversación volviera a centrarse en ella misma. Cuando se sirvió el plato principal, Emma se puso de pie para brindar. Elogió a Jason, lo llamó su pilar y el amor de su vida. Incluso lloró un poco, lo que le valió una ronda de aplausos de los invitados. Era la típica Emma, haciendo una actuación para mantener su imagen perfecta. Esperé hasta que sirvieron el postre. El momento tenía que ser el adecuado. Mientras cortaban y distribuían la tarta, saqué la carpeta y me acerqué a Jason. Lo coloqué frente a él sin decir una palabra. Emma se dio cuenta de inmediato y se quedó paralizada, con la mirada fija en mí y en la carpeta. Jason la abrió y hojeó las capturas de pantalla de los mensajes que había intercambiado con su compañera de trabajo. Su rostro palideció al darse cuenta de lo que estaba viendo. La mesa quedó en silencio. Jason empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, sosteniendo la carpeta en su mano. Miró directamente a Emma y le preguntó si era cierto. Emma tartamudeó y su fachada de confianza se desmoronó. Intentó agarrar la carpeta, pero Jason dio un paso atrás y la mantuvo fuera de su alcance. Fue entonces cuando los invitados comenzaron a susurrar entre ellos, tratando de entender lo que estaba sucediendo. La voz de Jason era firme mientras les contaba a todos que Emma había estado enviando mensajes de texto a otro hombre, espiándolo a sus espaldas. Leyó uno de los mensajes en el que Emma había escrito sobre cómo se merecía algo mejor y cómo su compañero de trabajo era más interesante que Jason. La sala estalló en murmullos de sorpresa e incredulidad. Emma, visiblemente presa del pánico, intentó negarlo todo. Afirmó que los mensajes eran falsos y me acusó de intentar sabotear su relación por celos. Su voz se hizo más fuerte y desesperada, pero nadie parecía creerla. Jason la miró con una mezcla de ira y decepción. Luego, sin decir una palabra más, anunció que el compromiso había terminado y salió del restaurante llevándose la carpeta. El resultado fue un caos. Emma se echó a llorar y me acusó de arruinarle la vida. Gritó que siempre había estado tratando de perjudicarla y que esto era solo otro intento de robarle protagonismo. Por supuesto, mis padres corrieron a su lado, la consolaron y me miraron con enojo como si yo fuera el villano. Me preguntaron por qué había hecho algo tan cruel. Les recordé con calma que Emma se había buscado esto. La noticia se difundió rápidamente después de la cena. Al día siguiente, Jason había actualizado su estado en las redes sociales a soltero y amigos en común comenzaron a contactarme, para que les contara toda la historia. Fui breve y solo confirmé que Jason había descubierto la infidelidad de Emma.
La mayoría de la gente se puso del lado de Jason y expresó su incredulidad ante el comportamiento de Emma. Algunos incluso mencionaron que habían notado señales de alerta en su personalidad antes, pero no habían querido decir nada. Emma intentó darle un giro a la historia, publicando actualizaciones de estado vagas sobre la traición y la familia que se había vuelto en su contra, pero sus intentos de ganar simpatía fracasaron. Ahora la gente sabía la verdad y nadie se creía su versión de los hechos. Liam, siempre alentador, me recordó que hacer frente a Emma era lo correcto. Por primera vez, sentí que tenía el control de la situación en lugar de dejar que ella dictara todo. Como era de esperar, mis padres me pidieron disculpas. Insistieron en que había ido demasiado lejos y que Emma estaba sufriendo por mi culpa. Me negué. Emma no era la víctima en este caso y yo no estaba dispuesto a fingir lo contrario. Sorprendentemente, varios miembros de mi familia se pusieron en contacto conmigo en privado para expresarme su apoyo. Admitieron que habían visto el lado manipulador de Emma a lo largo de los años, pero que se habían mantenido en silencio para evitar el drama. Saber que no estaba sola en esto me dio una sensación de validación. En los días siguientes, Emma se aisló cada vez más. Jason la bloqueó en todas las plataformas. Amigos en común dejaron de responder a sus mensajes e incluso sus compañeros de trabajo comenzaron a distanciarse. Estaba claro que se enfrentaba a las consecuencias de sus actos, y por una vez, nadie iba a acudir en su ayuda. Sentí una extraña sensación de alivio mientras observaba cómo se desarrollaba todo. Durante años, Emma se había salido con la suya tratando a la gente terriblemente y ahora por fin tenía que rendir cuentas. Liam y yo celebramos con una noche tranquila en casa, sabiendo que habíamos hecho lo correcto. El reinado de Emma como la niña de oro se estaba desmoronando y yo no podía evitar sentirme empoderada por lo lejos que había llegado. La represalia de Emma comenzó casi inmediatamente después de que Jason terminara su compromiso. Ella inventó una historia elaborada, alegando que yo había inventado la evidencia para arruinarle la vida por celos. Le dijo a cualquiera que quisiera escucharla que yo había estado amargado porque ella era la favorita y que había orquestado todo el asunto para destruir su felicidad. No fue sorprendente, pero fue exasperante verla redoblar sus esfuerzos en lugar de asumir la responsabilidad. Algunos miembros de mi familia al principio creyeron su versión de los hechos, especialmente aquellos que siempre habían sido cercanos a mis padres. Me llamaron para preguntarme por qué estaba tan decidida a causar un drama. Sin embargo, otros me ofrecieron su apoyo y dijeron que siempre habían sospechado que Emma no era tan perfecta como pretendía ser. La división se hizo más pronunciada cuando Jason hizo una declaración pública. Jason publicó en las redes sociales un mensaje en el que me agradeció por sacar a la luz la verdad. Escribió sobre lo tóxica que había sido la relación y confirmó que las capturas de pantalla eran reales. Esto fue un duro golpe para la narrativa de Emma. Las personas que habían estado indecisas comenzaron a alejarse de ella y los amigos en común comenzaron a dejar de seguirla en línea. Emma, sin inmutarse, intensificó sus esfuerzos. Publicó actualizaciones vagas y dramáticas sobre la traición y la puñalada por la espalda que recibió de su familia. Los subtítulos estaban acompañados de selfies cuidadosamente seleccionadas para generar simpatía. Si bien algunas personas dejaron comentarios de apoyo, la mayoría la criticaron. Una persona incluso comentó, tal vez deberías disculparte en lugar de hacerte la víctima. Ese comentario se mantuvo activo durante unos minutos antes de que Emma lo borrara. Mientras tanto, su lugar de trabajo no fue tan indulgente. La noticia de su romance con su compañero de trabajo empezó a circular, alimentada por las capturas de pantalla que Jason había compartido con un amigo cercano. Los rumores se extendieron como un reguero de pólvora y la reputación de Emma en el trabajo sufrió un duro golpe. Me enteré a través de un contacto mutuo que la habían apartado de un proyecto importante y se rumoreaba que era una distracción en la oficina. Por supuesto, mis padres salieron en defensa de Emma. Me llamaron varias veces y me acusaron de destrozar a la familia. Afirmaron que yo era cruel y vengativo, insistiendo en que Emma ya había sufrido bastante. Cuando la culpabilización no funcionó, recurrieron a las amenazas. Mi padre insinuó que me dejaría sin dinero, diciendo que me arrepentiría de haberme distanciado de mi familia. Eso resultó contraproducente de manera espectacular cuando les recordé que era económicamente independiente y que no necesitaba su apoyo. El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. A medida que el aislamiento de Emma crecía, se desesperaba más.
Jason la había bloqueado, amigos en común se distanciaban e incluso sus compañeros de trabajo la mantenían a distancia. No pasó mucho tiempo hasta que apareció en mi apartamento. Golpeó la puerta hasta que la abrí y luego entró furiosa, gritando acusaciones. Exigió una disculpa, alegando que había arruinado su vida por un pequeño rencor. Liam, que estaba en la cocina, intervino de inmediato. Con calma pero con firmeza le dijo a Emma que se fuera. Cuando ella se negó, la escoltó físicamente hasta la puerta y cerró la puerta detrás de ella. El sonido de sus gritos en el pasillo se prolongó un rato antes de que finalmente se fuera. Después de esa confrontación, comencé a reflexionar sobre cuán profunda era la disfunción en mi familia. El comportamiento de Emma no era nuevo, era solo el último ejemplo de un patrón que se había mantenido durante años. Mis padres siempre habían dado prioridad a Emma, sin importar lo que hiciera, y me di cuenta de lo mucho que había interiorizado su favoritismo a lo largo de los años. Fue una píldora difícil de tragar, pero también reforzó mi decisión de mantenerme firme. Mis padres no estaban listos para dejarlo pasar. Me dieron un ultimátum: reconciliarme con Emma o arriesgarme a ser excluida de futuros eventos familiares. Me negué. Les dije que las acciones de Emma eran inexcusables y que no iba a disculparme por revelar la verdad. Si decidían excluirme, era su decisión, pero no me dejarían manipular para que fingiera que todo estaba bien. Liam, como siempre, fue mi apoyo durante todo esto. Me recordó que no necesitaba su aprobación para ser feliz. Para levantarme el ánimo, empezó a planear un gesto simbólico para reemplazar el anillo de compromiso que Emma había tirado al océano. No me contó los detalles, pero prometió que sería especial. Su apoyo marcó la diferencia, y por primera vez en años, sentí que me estaba liberando de la dinámica tóxica de mi familia. Para mi sorpresa, una aliada inesperada se acercó a mí, mi tía, la hermana de mi padre. Ella siempre había estado distante de la familia y yo nunca había sabido por qué. Me dijo que había experimentado un favoritismo similar durante su infancia y que se había distanciado para proteger su salud mental. Su validación fue un punto de inflexión para mí. Me recordó que no estaba sola y que defenderme era lo correcto. Emma, mientras tanto, seguía cayendo en picada. Sus intentos de recuperar el control de la historia estaban fracasando y las consecuencias de sus acciones la estaban alcanzando. Por una vez, se le estaba haciendo responsable y estaba claro que no sabía cómo manejar la situación. A pesar de lo caótico que había sido todo, no pude evitar sentir una sensación de alivio. No solo me estaba enfrentando a Emma, me estaba defendiendo a mí mismo, y sentí que era hora de hacerlo. Actualización 4. Una semana después de la pelea con Emma, recibí un largo mensaje de ella. Empezaba con una disculpa, o al menos lo que se suponía que debía parecer una. Reconoció que podría haber cometido un error, pero rápidamente pasó a culpar de sus acciones al estrés del trabajo, la planificación de la boda y la presión constante de estar a la altura de las expectativas familiares. Terminó el mensaje diciendo que esperaba que yo pudiera encontrar en mi corazón la fuerza para perdonarla y así poder seguir adelante como hermanas. El mensaje estaba plagado de justificaciones y autocompasión. No había ni una sola frase en la que asumiera la total responsabilidad por lo que había hecho. Se lo compartí a Liam, que lo leyó en silencio antes de sacudir la cabeza. Mis amigos cercanos tuvieron reacciones similares, señalando que el mensaje parecía más un control de daños que un intento genuino de enmendarse. Estaba claro que Emma estaba intentando arreglar las cosas para su propio beneficio, no porque realmente se arrepintiera de sus acciones. Como era de esperar, mis padres intervinieron. Me llamaron para instarme a aceptar las disculpas de Emma. Lo plantearon como un paso necesario para sanar a la familia y restablecer la paz. Les recordé que Emma ni siquiera se había disculpado con Liam, que se había visto tan afectado por sus acciones como yo. Mi madre le restó importancia y dijo que Liam lo entendería porque la familia es lo primero. Decidí responderle a Emma y establecer límites claros. Le dije que solo consideraría la reconciliación si asumía la responsabilidad total por sus acciones y se disculpaba en persona tanto conmigo como con Liam. No me interesaba una disculpa performativa. Quería que ella reconociera realmente lo que había hecho. La reacción de Emma era previsible. Me llamó irrazonable y me acusó de intentar humillarla. Ella afirmó que yo le guardaba rencor y que la obligaba a hacer malabarismos sin ningún motivo. Cuando me negué a dar marcha atrás, mis padres intensificaron la situación.
Me acusaron de destruir la dinámica familiar y me culparon por la angustia constante de Emma. Según ellos, yo era la razón por la que Emma luchaba por recuperar su vida. Mientras mis padres estaban ocupados defendiendo a Emma, Jason se puso en contacto conmigo nuevamente. Quería agradecerme por exponer la verdad y me dijo que ahora estaba mucho mejor. Había empezado a salir con alguien nuevo, alguien a quien describió como amable y genuino, y finalmente se sentía esperanzado con respecto al futuro. Escuchar eso me dio una sensación de cierre con respecto al caos que Emma había causado en su vida. La percepción pública de Emma siguió cambiando a medida que sus intentos de hacerse la víctima fracasaban. Sus publicaciones en las redes sociales se volvieron cada vez más amargas y erráticas, con vagas críticas a la traición familiar y a los amigos falsos. Los amigos neutrales que inicialmente se habían mantenido neutrales comenzaron a distanciarse de ella, y algunos incluso se comunicaron conmigo en privado para mostrarme su apoyo. En esa época, comencé una terapia. Años de favoritismo familiar y la conducta manipuladora de Emma habían hecho mella en mi autoestima y quería abordar el problema. La terapia me abrió los ojos. Me ayudó a entender lo profundamente arraigada que estaba la dinámica familiar y me dio las herramientas para establecer límites más saludables en el futuro. Una noche, Liam me sorprendió con una cena privada en su casa. Sacó una pequeña caja y me la entregó con una sonrisa. Dentro había un anillo de compromiso nuevo, sencillo pero impresionante. Me dijo que no se trataba de reemplazar a la persona que habíamos perdido, sino de marcar un nuevo comienzo para nosotros. Fue un gesto pequeño pero significativo, y me recordó lo afortunada que era de tener a alguien como él a mi lado. Mientras tanto, la vida de Emma se estaba desmoronando aún más. Su relación con su compañero de trabajo, que al principio había provocado rumores en su lugar de trabajo, se convirtió en un escándalo. Me enteré a través de un contacto mutuo que el compañero de trabajo estaba casado, y cuando su esposa se enteró, denunció a Emma y a su marido ante el Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Emma se enfrentó a medidas disciplinarias y su reputación en el trabajo sufrió un duro golpe. Incluso miembros de la familia más amplia comenzaron a intervenir. Mi tía, que me había apoyado en silencio, confrontó a mis padres por su comportamiento permisivo. Les dijo que debían dejar de poner excusas a Emma y comenzar a exigirle cuentas. Otros parientes se hicieron eco de sus sentimientos e instaron a mis padres a reconocer cómo su favoritismo había contribuido a la situación. A pesar de la creciente presión, mis padres se mantuvieron a la defensiva. Comenzaron a cuestionar su enfoque, pero no estaban dispuestos a admitir plenamente su papel en facilitar la conducta tóxica de Emma. Fue frustrante, pero ya no era mi batalla. Emma, por otro lado, siguió saboteándose a sí misma. Quemó puentes con los miembros de su familia que intentaron ayudarla y los atacó cuando no se pusieron de su lado. Su aislamiento se profundizó y quedó claro que le costaba desenvolverse en un mundo en el que sus acciones tenían consecuencias reales. A pesar de todo, encontré claridad. Me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de mi familia para ser feliz. Mi relación con Liam y el apoyo de mis amigos y de mi familia elegida fueron suficientes. Me concentré en construir una vida que priorizara mi bienestar y dejara atrás las dinámicas tóxicas del pasado. La disculpa de Emma, o la falta de ella, había sido un punto de inflexión, no porque arreglara algo, sino porque me mostró lo lejos que había llegado. Por primera vez en años, me sentí libre. Actualización 5. Después de que la vida de Emma empezó a desmoronarse, decidí dar un paso atrás y alejarme del caos. Mis padres seguían insistiendo en que nos reconciliáramos, pero me di cuenta de que mantenerme en contacto constante con ellos solo me arrastraba a su dinámica tóxica. Les dije que necesitaba espacio y comencé a limitar nuestras interacciones a una llamada telefónica o un evento familiar ocasional. No fue fácil, pero era necesario para mi tranquilidad mental. Emma, mientras tanto, tocó fondo. Su compañero de trabajo, con el que había tenido una aventura, terminó la relación después de que su propia vida se desmoronara debido al escándalo laboral. Emma perdió su trabajo poco después y, sin ingresos estables, tuvo que volver a vivir con mis padres. En lugar de asumir la responsabilidad, culpó a todos los demás, a Jason, a su compañero de trabajo, a su jefe y, por supuesto, a mí. Según Emma, yo era la raíz de todos sus problemas. Poco después de que Emma volviera a casa, mis padres volvieron a ponerse en contacto conmigo, esta vez con un tono más apagado.
Dijeron que querían enmendar las cosas y admitieron que tal vez habían cometido errores en la forma en que manejaron la situación. La disculpa me pareció poco sincera, más como un intento de restablecer la armonía familiar que como un arrepentimiento genuino por su comportamiento. Les agradecí que me hubieran contactado, pero mantuve la guardia en alto. Años de favoritismo y permisividad no se podían deshacer con una sola conversación. La terapia siguió siendo un factor decisivo. Una sesión, en particular, se destacó. Mi terapeuta me ayudó a deshacerme de la culpa que había cargado durante años por no ser la hija perfecta. Me di cuenta de que las expectativas de mis padres y de Emma nunca fueron mi responsabilidad. Dejar ir esa culpa fue liberador y finalmente sentí que podía seguir adelante sin el peso de su aprobación sobre mí. Emma, todavía aferrándose a un clavo ardiendo, hizo un último esfuerzo por reconectarse con Jason. Me enteré a través de un amigo en común que ella se había presentado en su lugar de trabajo, intentando hablar con él. Jason, que ya había dejado el asunto atrás, se negó a hablar. Más tarde me envió un mensaje, contándome lo sucedido y agradeciéndome nuevamente por exponer la verdad. Dijo que eso lo salvó de una vida de miseria. Poco después, bloqueó a Emma en todas las plataformas, cerrando ese capítulo para siempre. Mientras el drama se desvanecía lentamente en un segundo plano, Liam y yo nos concentramos en planificar nuestra boda. Decidimos hacer una ceremonia pequeña e íntima con nuestros amigos más cercanos y familiares que nos brindaron su apoyo. Mis padres no fueron invitados, y si bien no fue una decisión fácil, fue la correcta. Quería que el día de nuestra boda fuera una celebración de amor y positividad, libre de la tensión y la toxicidad que habían eclipsado tantos de los hitos de mi vida. A medida que se acercaba la fecha de la boda, el apoyo de mis amigos y de mi familia fue abrumador. Mi tía, la que había estado apoyándome en silencio, dio un paso adelante y me ayudó con la planificación y se aseguró de que me sintiera querida. Fue un marcado contraste con el silencio con el que crecí cuando Emma lo eclipsaba todo. Por primera vez, me sentí verdaderamente validada por la gente que me rodeaba. Como era de esperar, Emma no se tomó bien la exclusión. Se enteró de una reunión familiar previa a la boda y apareció sin ser invitada. Entró y exigió hablar conmigo, pero los familiares presentes no lo aceptaron. Uno por uno, la criticaron por su comportamiento y enumeraron todas las formas en que había hecho daño no solo a mí, sino a otros miembros de la familia a lo largo de los años. Emma salió furiosa, pero el mensaje estaba claro, sus tácticas habituales ya no funcionaban. Mis padres, visiblemente afectados por el enfrentamiento, me dijeron después que lamentaban cómo habían manejado la situación. Admitieron que deberían haber responsabilizado a Emma antes, pero aún así no llegaron a reconocer plenamente el grado de su permisividad. Fue un pequeño paso adelante, pero yo sabía que no debía esperar una transformación completa. El día de la boda fue todo lo que podría haber esperado. Rodeados de personas que realmente se preocupaban por nosotros, Liam y yo intercambiamos votos en una ceremonia hermosa y sin estrés. La ausencia de mis padres y Emma no fue una sombra sobre el día, fue un alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba comenzando un nuevo capítulo bajo mis propios términos. En cuanto a Emma, su declive continuó. Se alejó de las pocas personas que todavía estaban a su lado y se enojaba cada vez que las cosas no salían como ella quería. La familia extensa comenzó a dar un paso atrás, cansada de su drama constante, e incluso mis padres parecían estar llegando a su límite. Ella quemó puente tras puente, quedándose cada vez más aislada. Después de la boda, decidí compartir mi historia en Reddit, en parte como una forma de procesar todo y en parte para ofrecer apoyo a otras personas que enfrentan dinámicas familiares similares. La respuesta fue abrumadora. Miles de personas compartieron sus propias experiencias, validando lo que había pasado y animándome por defenderme. Entre los comentarios había uno de Jason, que nos felicitó a Liam y a mí y me agradeció nuevamente por ayudarlo a evitar un matrimonio tóxico. Leer los comentarios y ver cuántas personas se identificaron con mi historia me dio una sensación de que durante mucho tiempo me había sentido sola al lidiar con la disfunción de mi familia, pero ahora me di cuenta de que no lo estaba. No era solo una víctima de su comportamiento. Era alguien que había tomado el control de su vida y establecido límites para proteger su felicidad. De cara al futuro, Liam y yo nos centramos en construir una vida llena de amor, respeto mutuo y el tipo de positividad que alguna vez pensé que estaba fuera de nuestro alcance.
La familia no tiene por qué ser la familia en la que nacemos. Son las personas que están a nuestro lado, nos apoyan y celebran nuestro crecimiento. Y por primera vez en años, siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar.